Buenas noches, licenciado. Buenos días, buenas tardes. Depende de la hora que vea el video. Mi nombre es Pedro Daniel Siles Salas. En esta ocasión le voy a explicar un poco lo que sería el bolo número 9 acerca de los métodos de estimación y la dosimasia de hipótesis. Como primer método, vamos a tener el método de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Qué nos dice el método de mínimos cuadrados ordinarios? Que nos dice que es un modelo estadístico que forma parte de un grupo denominado modelo de regresión. Estos especifican la dependencia de una variable y respecto de una variable cuantitativa, en este caso, x. En síntesis, un principio de los mínimos cuadrados nos dice que es, en síntesis, la sumatoria, en este caso, de e al cuadrado sub i, en un mínimo, que en síntesis sería, es un mínimo. Mínimo. ¿Ya? Que nos dice que la sumatoria de los errores, en este caso residuales, cuadráticos o cuadráticos en este caso, debe ser un mínimo. Luego nos dice que la recta, en este caso, los mínimos cuadrados ordinarios, que las rectas satisfacen condiciones que se denomina la recta de regresión, en este caso del mínimo cuadrado, o bueno, del mínimo cuadrado, o también de la recta estimada por, en este caso, y un sombrerito es igual a theta sombrero más beta x sub y, que sería en este caso nuestra recta de regresión mínimo cuadrático, donde y sombrerito, en este caso y sombrerito, nos dice que es el ordenado estimado. La variable x sub y sería la variable exógena, en este caso x sub y, tita en este caso, o bueno, alfa, perdón, alfa, alfa, es la ordenada al origen, la variable ordenada al origen, y beta es el coeficiente angular o puede ser el coeficiente dependiente. Siguiendo hablando un poco eh, de los mínimos cuadrados ordinarios, podemos desarrollar un sistema de ecuaciones normales, donde e sub i es igual a y sub i menos, en este caso, y sobre i, donde podemos decir que la función de regresión normal, en este caso, nos da que es y es i igual a beta, bueno, perdón, alfa más beta, en este caso x sub i, donde, o bueno, pero, en este caso, pero y es igual, o bueno, también puede ser igual a lo mismo, ¿no? Beta más, bueno, alfa más beta x sub i, en este caso, más e, más e, más e, más e, más e, ¿ya? Y también nos dice el principio de los mínimos cuadrados, bueno, el principio de mínimo cuadrático es la sumatoria
sumatoria de n de 1 es igual a la sumatoria, en este caso la sumatoria, de n igual sobre 1, donde y sub i, en este caso, menos alfa, menos beta, beta por x sub i, esto todo elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado. Luego también tenemos el principio del mínimo cuadrático, en este caso. Bueno, entonces, esto, y decimos que el principio del mínimo cuadrático es la sumatoria, en este caso de e sub i al cuadrado sobre n sobre 1. Es igual a la sumatoria, en este caso, paréntesis de y menos alfa más, perdón, menos beta x sub i, en este caso, elevado al cuadrado. Teniendo un sistema de ecuaciones normales, podemos llegar a tener el mismo resultado, ¿no? El mismo resultado vamos a llegar a tener, donde vamos a tener que la sumatoria de e sub i, en este caso, elevado al cuadrado, nos va a dar igual a la sumatoria, en este caso, de y menos alfa menos beta x sub i. El siguiente punto que vamos a entrar es el método de máxima verosimilitud. El método de máxima verosimilitud. ¿Qué nos dice el método de máxima verosimilitud? Es un método de estimación puntual con alguna de sus propiedades técnicas más fuertes que las del método, en este caso del método anterior. Podríamos decir el método de máxima verosimilitud es el MB y el método principal que estábamos viendo hace rato es el método de cuadrados ordinarios, que sería MCO. MCO, ¿ya? Por lo que, si se ha supuesto que U, en este caso, normalmente está distribuida, y los estimadores del método, o bueno, de la máxima verosimilitud y del método de cuadrados ordinarios, en este caso los coeficientes de beta son idénticos y esto es válido para sus regresiones. Podemos decir simplemente, al igual que las regresiones múltiples, sus estimadores cambian de ambos, ¿no? Por eso son muy diferentes. El método de máxima verosimilitud, el método de máxima verosimilitud es, en este caso, un estimador sesgado, o bueno, tiene un estimador sesgado. Y dentro del método de cuadrados ordinarios, su estimador es insesgado. Esto tomando tita elevado al cuadrado, donde, en este caso del método de máxima verosimilitud, decimos de que tita elevado al cuadrado es igual a la sumatoria de u, en este caso elevado al cuadrado, sobre n. ¿Qué nos dice esto? Que su estimador es sesgado dentro del método de máxima verosimilitud. Y ahora dentro del método de cuadrados ordinarios, MCO, podemos decir de que tita elevado al cuadrado es igual a la sumatoria igual de u elevado al cuadrado, pero en este caso cambia que su estimador es insesgado. ¿Por qué? Tenemos que n es menos 2. N es igual a menos 2.
Dentro de las generalidades, podemos decir de que en la práctica, con frecuencia, está obligado a tomar decisiones, el método de máxima verosimilitud, con base a información de muestras, y estas se denominan decisiones estadísticas. Por ejemplo, se quiere decir, apoyando un dato muestral, digamos, si es un nuevo suero, en este caso, es realmente efectivo para curar alguna enfermedad, si es un procedimiento educativo para mejorar otro procedimiento educativo, o si es una moneda, en este caso, que está cargada, ¿no? Podemos dar esos ejemplos. Luego tenemos la dosimasia de hipótesis estadística, que nos dice lo siguiente. La dosimasia de hipótesis estadística. Nos dice, no toda hipótesis es una hipótesis estadística, sino solamente aquellas referidas a la distribución de probabilidades, ya sea una o más variables aleatorias. Así, por ejemplo, se puede, en este caso, suponer que la intención de ser sometidos a una prueba, ya sea decisoria, que tiene un grado de una variable aleatoria, tiene distribución normal con un parámetro desconocido. También podemos decir que una variable aleatoria tiene una distribución binominal con dos o más probabilidades para tener un éxito desconocido. O también puedes decir de que dos variables aleatorias son recontramente independientes. ¿Qué más nos dice la disomacia estadística? Podemos decir de que un náufrago llega a una isla remota en su primera y el primer animal que ve es un caballo negro. La hipótesis nos dice que se plantea la hipótesis de que los caballos en la isla son negros. ¿Por qué? Porque el náufrago ha visto de que todos los caballos, bueno, el primer caballo que vio ha sido negro, ¿no? Negro, ha sido negro el caballo. Por lo tanto, dice, para demostrar la verdad de su hipótesis de que todos los caballos en la isla son negros, en tanto para demostrar la falsedad también de este caso de la hipótesis, bastará encontrar un caballito que no sea negro. Solamente va a bastar encontrar un caballito que no sea negro. Y luego también tenemos las decisiones permisibles y el tipo de error. En este caso, el proceso de contratación, podemos decir, ¿no? De una decisión asumida y al hecho real que conduce a las siguientes probabilidades, podemos decir que un investigador, perdón, puede tener el siguiente error, ¿ya? Tenemos que el investigador está buscando la decisión, va a aceptar la hipótesis nula o la hipótesis cero, o va a rechazar la hipótesis, ¿no? Va a rechazar la hipótesis. En el hecho real, en este caso vamos a hablar en el hecho real. ¿Qué nos dice el hecho real? Dentro de la decisión, en este caso, dentro de la decisión, podemos decir o tomar dos tipos de decisiones. Una que puede ser cierta y una que puede ser falsa. Dentro de la decisión. Dentro de la decisión. También en el mundo real, podemos decir, para aceptar, en este caso, la, la hipótesis es cierta y la hipótesis es falsa. Pero para aceptar la hipótesis, podemos tener la decisión correcta, en este caso la decisión correcta, y para rechazar podemos tener el error tipo 1. El error tipo 1. Para rechazar la hipótesis, primero tenemos que tener el error tipo 1, ya no tipo 2. El error tipo 1. El error tipo 1. Y para, en este caso, rechazar perfectamente
la hipótesis tenemos que es la decisión correcta, ¿no? La decisión correcta. ¿Y qué es lo que nos dicen, no? Las decisiones previsibles y sus tipos de errores. Teniendo el cuadro del cuadro, que se deduce en este caso que, que al disomar una hipótesis se puede tomar las decisiones de aceptar y rechazar la hipótesis que nosotros estamos realizando, ¿no? La decisión de rechazar verdaderamente es falsa, ¿no? O se puede incurrir en un error cuando se rechaza una hipótesis siendo cierta. Por otro lado, también se puede aceptar la hipótesis cuando verdaderamente sea cierta o solamente se puede cometer un error siendo falso, ¿no? Por lo tanto, se concluye que cuando se rechaza la hipótesis principal de los caballitos, en este caso, siendo esta verdaderamente cierta, en este caso se comete el error llamado tipo 1. Cuando se acepta la hipótesis principal, siendo verdaderamente falsa, y en este caso, el segundo caso, incurre en el denominado error tipo número 2. En el error tipo número 2. ¿Cómo nos dice? El, al cometer el error del tipo número 1, el nivel de significación de la prueba de la hipótesis se denomina como alfa, como alfa. Y ya la probabilidad de cometer el error tipo número 2 o tipo 2 se denomina como beta, ¿ya? Y también tenemos al valor, en este caso, al valor 1 menos beta, donde se le conoce que es la potencia de la prueba, en este caso, la potencia de la prueba de toda la hipótesis que hemos podido aceptar o realizar dentro del cuadro. O realizar dentro del cuadro. Dentro del cuadro. Después tenemos la clasificación de las hipótesis. Las hipótesis estadísticas, en este caso, se pueden clasificar en simples y compuestas. Eh, pero antes tenemos que decir qué es la muestra y qué son las decisiones. En este caso, existe una relación íntima entre la muestra y la decisión. Si se tiene una variable aleatoria y una muestra, digamos, de tamaño fijo, entonces queda determinado el espacio de una muestra de dos regiones. Una puede ser de aceptación y la otra de rechazo, o también la tercera región que puede surgir, que es la crítica. Podemos decir también de que dentro de las muestras y decisiones, por lo último, se cabe aclarar que el procedimiento más utilizado para la toma de decisiones, basado en una doctrina, consiste en, inciso A, inciso A, construir la dosimasia. Construir la dosimasia. ¿Qué nos dice al modo de construir la dosimasia? Podemos decir de que al construir nuestra dosimasia, podemos decir de que tenemos la hipótesis relativa a la media de una población normal. Esto para construir la hipótesis de la dosimasia de medias, en este caso. ¿Ya? Podemos decir de que conocemos la varianza de la población, bueno, sí, de la varianza, en este caso, poblacional, que sería θ al cuadrado, donde especificábamos anteriormente, tenemos que construir la dosimasia. ¿Ya? Construimos la dosimasia. ¿Qué es síntesis? ¿Qué representa la dosimasia? Es las dos hipótesis que vamos a llegar a tener. Hipótesis 1 y, bueno, hipótesis 0 en este caso y la hipótesis número 2. Donde nos dice que la hipótesis 0 es que U es igual a U.
igual a 0, ¿no? X, bueno, U normal es igual a U sub 0, en este caso, ¿no? Porque la hipótesis es la hipótesis 0. Y dentro de la hipótesis, o bueno, dentro de la primera hipótesis, podemos decir que U no es igual a la anterior hipótesis, que sería, o bueno, U, en este caso, sub 1, ¿ya? Sub 1. El inciso B, en este caso, el inciso B nos dice que es elegir el nivel de significación y determinar la región crítica. En este caso, como estamos trabajando con la media de una población normal, podemos elegir y encontrar Z dentro de la tabla de distribución normal, en este caso tipificada, ¿no? Donde podemos observar más fácilmente un gráfico. O bueno, podemos realizar un gráfico, ¿no? Podemos realizar un gráfico. Y este gráfico lo partimos a la mitad, el cual vamos a tener que 1 menos alfa es todo el sector de aquí adentro, y todos los sectores pintados en este caso es que es z, en este caso, sub 0, menos, en este caso, menos z sub 0, menos z sub 0, de igual manera, z sub 0, perdón, z sub 0, nomás, z sub 0, y ya puede irse variando, ¿no? Hacia la izquierda o hacia la derecha. Este lado pintado es todo lo que va a significar. En este caso es alfa sobre 2. Alfa sobre 2. ¿Ya? Y de igual manera, el otro lado pintado igual es alfa sobre 2. Donde nos dice que 1 menos alfa, en este caso, y todo el lugar que está pintado de, o bueno, que no está pintado de ningún color, es la zona de aceptación. La zona de aceptación. En este caso, como estábamos usando y teníamos que encontrar Z, podemos decir de que la zona de aceptación está dentro de 1 menos alfa. 1 menos alfa. 1 menos alfa. Luego nos dice el tipo, o bueno, el inciso número C, que debemos elegir el estadístico aprueba y proceder con el cálculo correspondiente. ¿Ya? Con el cálculo correspondiente. ¿Y qué nos dice el inciso número C? Como estamos determinando en este caso Z y el cálculo con sus valores muestrales, podemos decir que Z, en este caso Z sub C, en este caso Z sub C, es igual a X, en este caso X sombrerito, menos U sobre 0, bueno, U sub 0 sobre tita, sobre X sombrerito. ¿Ya? Eso es lo que determinamos en la opción número C. La opción número D, tenemos que tomar la decisión utilizando una regla de decisión, ¿no? En la opción número D. En la opción número D, en este caso D, nos dice que tenemos que tomar sí o sí la decisión, donde podemos decir directamente que sí. Perdón, de que sí, ya hemos tomado la decisión, ¿no? Para rechazar, en este caso, la decisión, en este caso, para rechazar, decimos que Z, en este caso, sub C, es menor que Z, en este caso, sub T. ¿Ya? Con eso rechazamos la hipótesis, ¿no? Para rechazar la hipótesis. Si nosotros queremos aceptar manualmente la hipótesis, entonces, sí, solamente aceptamos la hipótesis, ¿no? Y para último, en la opción número, bueno, en el inciso número E, tenemos la conclusión, ¿no? La conclusión. ¿Y qué nos dice la conclusión? La conclusión nos dice algo fácil, ¿no? Al concluir, en este caso,
sacando la decisión lineal y en términos de problemas, podemos decir de que hemos concluido o dar una opinión para concluir el cálculo, ¿no? El cálculo del método de la dosimasia de diferencias, en este caso medias, ¿no? Por el otro lado, también conocemos si las variables son desconocidas, pero los tamaños sí se conocen. eh, por aclaración, diremos que los denominadores de las anteriores expresiones que se refieren, en este caso, de las desviaciones típicas y las diferencias de las medias, o sea, podemos definir de que tita, tita, en este caso, sub x menos sub x sombrerito menos y sombrerito es igual, en este caso va a ser nuestra ecuación número uno, y tita, en este caso tita, es decir, bueno, tita, sub x, no, bueno, tita sombrerito en este caso, y lo mismo, ¿no? X sombrerito menos y sombrerito, que va a ser nuestra ecuación número 2, y la ecuación número 3, donde vamos a llegar a tener que, bueno, tenemos también en cuenta de que z es igual a n, n, entre paréntesis, x sub i, donde tenemos que demostrar dónde va a aparecer tita, ¿no? Dónde va a aparecer tita. Haciendo los cálculos, en este caso la dosimancia de variancias, podemos tener que, lo vamos a borrar esto, por favor. Lo borramos y proseguimos con la dosimacia, o proseguimos con la dosimacia. Podemos recordar que x es igual a n, x es igual a n, entre paréntesis u sub i, donde tita sub i al cuadrado, y donde, bueno, cerramos paréntesis y tenemos más, en este caso n sub i, ¿no? N sub i. ¿Ya? Por otra parte también tenemos que y es igual, en este caso, n, n, sub, en este caso, u sub i, tita, en este caso, tita sub i al cuadrado, igual, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Y mat, entre paréntesis, n sub 2 en este caso, ¿no? N sub 2, porque x ya es sub 1, sub 1. Y del análisis anterior, podemos decir de que en vez de s sub elevado al cuadrado, se utiliza la s minúscula, ¿no? La s minúscula. Y en el resumen, en este caso, de toda la dosimacia y las diferencias de variables, podemos llegar a decir de que la hipótesis, en este caso cero, punto y coma, tita, en este caso tita, elevado al cuadrado, tita sub 1 elevado al cuadrado, punto y coma, tita elevado al cuadrado, tita sub 2 elevado al cuadrado, todo esto es igual a cero. Todo esto es igual a cero. O también dicho de otra manera, más fácil, tita sub 1 elevado al cuadrado va a ser igual a tita sub 2 elevado al cuadrado. Y el estadístico de la prueba nos dice que, teniendo en cuenta de que tita sub 1 elevado al cuadrado es igual a tita sub 2 elevado al cuadrado, nos dice en este caso
de S sub 1 al cuadrado S sobre S sub 2 al cuadrado es igual, en este caso, a la función f, abrimos un corchete, abrimos paréntesis, n sobre 1 menos 1, cerramos paréntesis, abrimos otro paréntesis, dos puntos, bueno, dos puntos, abrimos otro paréntesis, n sobre 2 menos 1. ¿Qué nos dice eso? Que este es el resultado de la disomacia de varianzas, ¿no? El resultado directamente de la disomacia de varianzas. Obviamente yo no lo puedo realizar todo, ¿por qué? Porque es, bueno, una realización larga, ¿no? Me he ido saltando algunos pasos, por los cuales tal vez no he podido acabar. Pero esto es un dificultado, ¿no? Para una aproximación de varianzas. No teniendo más otros puntos por aclarar o por explicar en este caso, eh, yo doy por terminado mi explicación. Espero poder haber sido un poco concreto con las cosas que estoy explicando y algunas cosas que tal vez no pueden entender, pero sí he tratado de explicarlo. Con esto concluyo la exposición del bolo número 9, que son los métodos de estimación y la dosimacia en este caso de hipótesis. Y la dosimacia de hipótesis. Muchas gracias, licenciado. Em, que tenga un buen resto de jornada, ya sea día, noche o tarde. Mucho depende cuando vea el video. Muchas gracias.